Vamos a empezar este video respondiendo a esta incógnita. ¿Qué es el conocimiento? Si nosotros nos hacemos esta pregunta, vamos a plantearlo como una relación, y ahora vamos a ver por qué. Si yo presento esta figura y esta otra figura, a esta persona yo la puedo llamar sujeto de conocimiento, y a esto que representé con una O, lo voy a llamar objeto de conocimiento. El objeto de conocimiento es lo que el sujeto tiene enfrente y desea conocer, que no siempre tiene que ser algo material. Uno, cuando habla de un objeto, tiende a pensar en algo material, pero puede ser algo físico, tangible, algo material, o también puede ser una idea o un recuerdo. Una vez que yo enfrento al sujeto de conocimiento con el objeto de conocimiento, el sujeto comienza el camino que lo lleva a conocer el objeto. Ese camino es un proceso que es el método de conocimiento. Esto pasa todo el tiempo, como dice acá abajo, pero el tipo de conocimiento que se da no siempre es el mismo. Hay distintos tipos de conocimiento, y vamos a verlos, hay dos. El primero es el conocimiento científico. El conocimiento científico es un conocimiento que es muy riguroso, porque tiene las siguientes características. Es claro y preciso. Esto lo que quiere decir es que no busca explicaciones, sino fundamentos. Se basa en lo racional. También es metódico. Lo que quiere decir es que sigue un proceso riguroso para llevar a explicaciones que estén bien fundamentadas, ¿sí? Son procesos, son secuencias. También es verificable. Esto quiere decir que utiliza hipótesis. Estas hipótesis se pueden contrastar. Uno llega a la conclusión contrastándolas de si son verdaderas o falsas. ¿Qué pasa con esto? Las opiniones acá no cuentan, sino que se basa en evidencias. Esas evidencias son las que prueban las hipótesis. También es sistemático. Lo que quiere decir que sea sistemático es que son ideas que se conectan con cierta lógica. Al conectarse con cierta lógica las ideas, esas ideas son hipótesis que se van dando. Entonces, con esas hipótesis que se van conectando según cierta lógica, uno llega a una teoría, a una conclusión. Lo que pasa con esto es que si yo tengo una hipótesis y en algún momento se demuestra que es falsa, o sea, hay un cambio en esta hipótesis, surge una teoría nueva. La teoría que yo seguía ya no puede seguirse. También es un conocimiento que es legal y explicativo. ¿Qué quiere decir esto? Que termina generando pautas que son generales y las llamamos leyes, ¿sí? Una vez que se corroboran hipótesis y se llega a una conclusión en el conocimiento científico, se generan leyes. Ahora, ¿son fijas estas leyes? ¿Son la verdad absoluta e irrefutable? No. La respuesta a esto es que no. ¿Por qué? Porque están siempre a prueba y van avanzando constantemente. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Con todo esto de cómo vemos cómo es el conocimiento científico, llegamos a la conclusión de que el conocimiento científico en realidad es algo dinámico, no es algo que está fijo. Si bien se llega a leyes, no tiene límites y puede ser siempre superado, corregido y reemplazado. Vamos a ver el otro tipo de conocimiento, que es el saber vulgar. Hay dos tipos de saberes vulgares. Las creencias de tradición nativo-rural, que son, por ejemplo, cuando uno cree en el mal de ojo, el empacho, creencias como la luz mala, o personajes que son propios de una región, como por ejemplo Pombero, no sé si lo escucharon hablar. Son creencias que son propias de ciertos lugares, ¿sí? O por una cierta tradición. Después están las creencias religiosas. Las creencias religiosas fundamentan sus verdades a partir de que creen en la existencia de divinidades. Y los fieles, los que son creyentes, aceptan estas divinidades sin ninguna discusión. No se ponen a juzgar, pero en realidad existe o no existe. No, es una cuestión de fe. ¿Cuáles son las características de este saber vulgar? Todas las contrarias a lo que era el saber científico. No es racional, no aporta conclusiones comprobables, porque uno, como dijimos recién, es cuestión de fe o es cuestión de creencias, ¿sí? Entonces no hay algo que sea comprobable. No es preciso, no tiene sustento riguroso.
Ahora vamos a definir qué es la ciencia. Si nosotros retomamos lo que dijimos recién en el conocimiento científico, dijimos que era algo dinámico, ¿sí? Así que en realidad la ciencia no es algo estático, es distinto de lo estático. Por el contrario, se define así como un corpus dinámico de conocimiento riguroso, preciso y fundamentado que permanentemente avanza y se modifica. Les dejo acá la definición de corpus, que es un conjunto de textos o datos destinados a la investigación científica, ¿sí? Entonces, esto avanza constantemente y se va modificando. ¿Cuál es el rol de un científico? ¿Cuál es la definición de un científico? Es un generador de problemas, pero no problema, la palabra problema propiamente dicha, sino un problematizador, digamos. Es una persona que va a estar buscando constantemente, a ver, ¿dónde hay algo, alguna dificultad o algún misterio que todavía no esté resuelto? Lo problematiza y trata de encontrarle alguna solución. Ese es el científico. ¿Con esto qué queremos decir? Que entonces la ciencia termina siendo una necesidad para la sociedad, porque es necesario estar constantemente buscando los por qué a las cosas, porque tal vez las cosas no sean como están dichas y haya que cambiarlas, se refuten, y todo el proceso dinámico que estamos explicando de qué es la ciencia y el conocimiento científico. Al igual que antes, vamos a explicar los tipos de ciencia. Se agrupan en dos grandes tipos. Las ciencias formales o ideales es el primer grupo que vamos a ver. Estas ciencias, el objeto de estudio no son cosas materiales ni observables, sino que son conceptos abstractos. Existen en la mente del ser humano. Son, por ejemplo, los símbolos, los signos, los números y la relación que hay entre ellos. Claramente ya se van dando una idea a dónde vamos a llegar, cuál es la ciencia que pertenece a este tipo de ciencia. La comprobación que utiliza esta ciencia, este tipo de ciencias, es el razonamiento. Y el método que se utiliza es el método deductivo. En el método deductivo pasa esto. Hay axiomas o proposiciones que se toman como punto de partida para llegar a ciertas conclusiones, pero no se juzga nunca la veracidad de ese axioma, o sea, se la toma como punto de partida, como que es cierta. Entonces, a ese axioma o esa proposición se la toma como verdadera. ¿Cuál es el problema? Que si yo estoy partiendo de un axioma que yo no lo analizo y lo tomo como verdadero y en realidad no era verdadero, puedo estar llegando a conclusiones que sean falsas, no por tener un problema en el procedimiento lógico por el cual llegué a la conclusión, sino porque estoy partiendo de un axioma que era falso. Vamos a ver ejemplos. Por ejemplo, un axioma me dice que todos los hombres son mortales. Otro axioma dice que Sócrates es hombre. Entonces, usando el razonamiento, ¿sí?, y la lógica, si todos los hombres son mortales y Sócrates es hombre, ¿qué quiere decir? Llegó a la conclusión de que entonces Sócrates es mortal. Acá estoy llegando a una conclusión correcta y estoy partiendo de axiomas correctos. ¿Por qué? Porque estoy usando un método de lógica entre los axiomas y llego a una conclusión. Pero ¿qué pasa si yo parto de este axioma? Todos los rubios de ojos claros son polacos. Esto claramente no es verdad. La mayoría puede ser, pero no es una verdad absoluta. Tomo como axioma 2 que mi hermana es rubia y de ojos claros. Mi hermana o cualquier otra persona. ¿A qué conclusión llego si yo uso la lógica entre estos dos axiomas? A que entonces mi hermana es polaca. Estaría llegando a una conclusión falsa porque estoy partiendo de axiomas falsos. El ejemplo claro de este tipo de ciencias es la matemática, ¿sí? Vamos a ver el segundo tipo de ciencias, que son las ciencias materiales o fácticas. Este tipo de ciencias se basan en hechos de la realidad empírica. ¿Qué es la realidad? ¿Qué es lo empírico? Todo lo que es observación y experimentación, ¿sí? La característica fundamental de este tipo de ciencias es que un enunciado o una hipótesis sobre un hecho material o real, o sea que no sea ideal, se dice que es probablemente verdadero. Y fíjense que probablemente lo puse en otra letra para que llame la atención. Es probablemente verdadero si se corrobora empíricamente, quedando siempre sujeto a ser refutado. Por eso se dice que es probablemente verdadero. La comprobación que se utiliza es la empírica. Otra vez, lo que dije antes, empírico quiere decir observación y experimentación.
El método que se utiliza es el hipotético deductivo. En el método hipotético deductivo, las hipótesis son las que son juzgadas, son puestas a prueba, ¿sí? Se basa en un montón, como dijimos empírico, un montón de experimentos, observaciones, y yo voy a medir, voy a ver, observo en distintas oportunidades a ver qué ocurre. Entonces, estoy estudiando una hipótesis. Si yo tengo una hipótesis, siempre me da verdadera, 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 en un ejemplo que yo encuentre donde la hipótesis es falsa, ya se comprueba que la hipótesis es falsa. Listo, no sirve esa hipótesis. Ahora, si yo hago un montón de observaciones y no llego a encontrar ningún caso falso, no es que se dice que es verdad, sino que lo que se dice es que la hipótesis queda verificada. Queda verificada es que no pudo ser demostrada su falsedad, pero queda sujeta siempre a ser refutada. ¿Por qué? Porque dijimos que la ciencia siempre estamos en algo dinámico y siempre estamos corroborando, corrigiendo, o sea, se va a seguir estudiando. Y si llega a aparecer un caso en el futuro que me dé la falsedad de esta hipótesis, se llega a que es falsa, ¿sí? No se la toma como verdad absoluta. De hecho, esto que dije recién es muy distinto a decir que es verdad. Un ejemplo de este tipo de métodos es, por ejemplo, la hipótesis de que todos los gatos tricolor son hembras. Hasta ahora, todos los ensayos que se hicieron fueron dando que los gatos tricolores son hembras. Entonces, ¿es verdad absoluta? No, porque no se sabe si en un futuro no puede aparecer un gato tricolor que sea macho, y ahí me queda como falsa la hipótesis. Entonces, por ahora, la hipótesis de que todos los gatos tricolores son hembra es verificada, sujeta a ser refutada. Las hipótesis entonces son siempre de carácter provisional, y su verificación queda incompleta y provisoria. ¿Por qué? Por todo esto que expliqué antes. Siempre están a prueba, digamos. Los ejemplos de este tipo de ciencias son dos. Se dividen en las ciencias naturales, como por ejemplo física, química, biología, etc., y las ciencias sociales, que son varias más, sociología, antropología, historia, etc. Bueno, hasta acá llegamos con este video, espero que les haya servido.